noches a todos, a todas. Simplemente una brevísima presentación para quien hoy nos acompaña, para compartir este diálogo. Y bueno, es José Alejandro Tassat, es quien es doctor en educación, licenciado en psicología. También, bueno, a cargo de la coordinación, estuvo a cargo de diferentes producciones intelectuales, coordinador de los libros El Hedor de América, Reflexiones Interdisciplinarias, 50 años de América Profunda de Rodolfo Kusch, por la UDUNTREF en el 2013, Pensar América, Pensadores Latinoamericanos en Diálogo en el 2015, y Arte, Estética y Literatura y Teatro en Rodolfo Kusch del 2016. Entre también una muy reciente producción, La Educación Negada, Aporte de un Pensamiento Americano, del 2019. Bueno, Alejandro es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo su trabajo y su ejercicio como docente y como investigador buscan con mucho esfuerzo materializar por construir una nueva trama epistemológica en el pensamiento crítico americano, a partir del aporte de distintos pensadores, como bien un poquito en este diálogo nos va a ser presente, con pensadores poco trabajados en el campo académico, y que tienen que ver con muchos de los pensadores latinoamericanos. Y de esta manera, bueno, hoy está con nosotros para compartir este diálogo, y que desde ya, muchísimas gracias por este tiempo brindado, y bueno, te escuchamos. Primero, ante todo, un gusto. Buenas noches en esta modalidad que nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero que a la vez nos permite relacionarnos en la distancia. Algo dijo de mí, pero son cuestiones del hacer en una institución universitaria. Pero ante todo tengo una inquietud permanente, que es mirar más allá de lo obvio. Y cuando estaba en el sistema educativo del gobierno de la ciudad en la década del 90, en el 89, 90, empecé a preguntarme por qué las escuelas estaban cerradas en el verano. No podía entender cómo un semejante espacio social para una comunidad, y más que nada para los sectores populares, ese bien educativo está totalmente cerrado en el verano. Hice todo lo posible para generar una propuesta, se generó una propuesta, y al día de hoy las escuelas se denominan escuela de verano, siguen siendo espacios de recreación. Cuando entré en la universidad, la mayoría de los autores que nosotros trabajamos en el aula son netamente eurocéntricos. Y entre esa posibilidad de seguir indagando qué es lo que pasa, por qué, siempre hay un otro, siempre hay una lógica de imperio. Pero bueno, ¿qué es lo que hay ahí que nosotros tenemos la posibilidad de inquietarnos, de aproximarnos? Porque siempre el jardín del vecino es más bello. Pero bueno, ¿qué hay en lo próximo que nosotros rechazamos? Y ahí empecé a darme cuenta y a trabajar a Rodolfo Kusch, que lo conocí a partir de las clases de Carlos Cushen en el doctorado en educación. Y ahí, cuando empecé a trabajar a Rodolfo Kusch, me di cuenta muchas de las cosas que yo venía sintiendo, de que no estaba el proceso de aprendizaje en su totalidad en el aula, que somos demasiado pulcros para darnos cuenta de la otra oposición, ¿no? De la otra contradicción que no queremos asumir, cómo la negación es parte de la afirmación. Y también muchas de las cosas que transmite Rodolfo Kusch, que no tiene que ver solamente con lo binario de nuestra forma de pensar, sino el arraigo y la valentía de optar por un lugar en la vida. Porque de eso se trata. En cada una de sus oraciones, Rodolfo Kusch le discute a todos los grandes pensadores de la humanidad, que casi siempre son eurocéntricos. Pero a la vez, como nadie se escapa de su sombra, él le dio un giro a esa posibilidad. Y la opción la fue a buscar en una sabiduría que no tiene lugares de escritura, que tiene rituales permanentes, que tiene oralidad y memoria, y tiene que ver con el campo andino. Y de ahí hizo entrevistas y trató de indagar un sentido, una condición de una cultura, en un rasgo, en una palabra, en una herramienta, en una tecnología, en lo ritual. Cuando nos damos cuenta que en un mismo sujeto
conlleva toda la condición humana, tenemos la posibilidad de designar, descifrar qué hay más allá de lo que realmente transmite. Y ahí, cuando empezamos a trabajar a Kush, ¿voy muy rápido o voy muy despacio? Pedro, ¿me escuchás bien? Sí, Me excelente. encanta, Excelente. Estoy acá desde me encanta Perú. escucharte. Bien, Cristina, un gusto. Cristina es de Filosofía desde el Arte, que tiene cafetín, que tiene obras de teatro de Kush, más que nada cafetín. Pedro, ¿se escucha bien entonces? Sí, Desde sí. Perú, excelente. Perfecto. ¿De qué lugar de Perú sos, Pedro? Yo soy de un distrito de la capital llamado Chaclacayo. Bien, bien. Estuve en Lima. Tienen un estilo de manejo muy extraño ustedes. Doblan a la izquierda en las avenidas, sin ningún permiso, nada, y de repente pasan los autos. Esa estructura cultural de que lo más obvio ya es algo naturalizado. ¿Bien? Exacto, sí, sí. Vale, vale, porque yo también soy autocrítico de cómo mis hermanos, mis amigos conciudadanos, muchas veces a los salmón tratan de ir siempre contra la corriente. Y no es por gusto que la mayoría de apellidos sean Contreras acá en el Perú. Bien. Pero también es cierto que ustedes conllevan una cultura milenaria, ¿bien? Por más que haya sido otros los imperios, otras las repúblicas, otras las formas de organización social y del Estado, todo aquello que Kush fue a buscar y que lo trajo como una posibilidad de lo que al día de hoy habita y que resiste, ¿bien? Es esa memoria oral de las culturas que siguen pensando lo mitológico en el ritual. Digo, todos tenemos rituales permanentes en nuestra vida, desde que nos levantamos vamos generando rituales. Los rituales no son obsesiones solamente. No es que somos obsesivos durante todo el día y estamos rumiando para pensar solamente en unos segunditos. ¿Bien? Y en esos segunditos el pensar logra una diferencia, porque es una precaución, porque es una cautela, porque es un encanto pensar. Pero el tema es no estar enajenado en el deseo del otro. Y entonces ahí existe la emancipación y la posibilidad de libertad. ¿Para qué? Para decidir. Y en eso es lo que trabaja Kush. Toda decisión es cultural, todos somos en relación, ¿no? Cada uno de nosotros es una multitud. No somos alejados. El gran imaginario que tiene hoy en día el neoliberalismo, las grandes sociedades de Occidente, tiene que ver con esto, con pensar como que somos aislados, polos individuales. La máxima soberanía de la humanidad es haber llegado al individualismo, dice Charles Taylor en Canadá. ¿Pero qué perdió? Perdió el lazo, perdió la conjunción de estar con el otro. Y ahí en esa conjunción siempre estamos juntos. Y la pandemia lo vino a demostrar de una manera muy fehaciente. Entonces, ¿qué hace Kush? Lo hace en relación con otros tantos pensadores. Silvia Rivera Kusikanski en Bolivia, ¿no? José Santo en Chile, Yamandú Acosta en Uruguay, brasilero de Salvador de Bahía, Milton Santos, padre de la geografía social. Digo, son muchos los pensadores que podamos aportar desde América, y son muy pocos. Anísio Teixeira, en educación, cuando va a buscar las designaciones que nosotros hacemos de las cosas, educación superior, ¿superior a qué? ¿Qué es ese estamento de creernos que hay cosas que se superan, si las cosas conviven? ¿Cuál es el valor fuerte de la sabiduría popular? ¿Cuál es el valor fuerte de todo lo que vamos negando en la vida constantemente, como si fuese que lo hegemónico es lo cierto, en la certeza? Y entonces ahí aparece no solo lo ancestral, aparece lo popular, aparece, ¿no?, la perspectiva de las mujeres en esta forma de estratificación social, que lo que aporta Rita Segato tiene que ver como al día de hoy esa estratificación y ese territorio de lucha lamentablemente están en el cuerpo de la mujer. No solo Aníbal Quijano trajo que la estratificación está dada por la lucha no de clase, sino la estratificación está dada por la lucha de razas. Y ahí ese dominio eurocéntrico del hombre blanco, que evidentemente desde la institucionalidad de la fe, conquistó una forma real de certeza. Que de última, ¿qué es? Lo dice Augusto Comte. Si ustedes leen el libro, dice, fondo común de verdades, ya no se discute, es esto. Y si es esto, ¿qué es
lo que transmite la escuela? Saberes socialmente significativos. ¿Son necesarios? Sí, porque nos dan construcción de convivencia con el otro. Pero impartir esos saberes no significa que hay otras sabidurías presentes en el aula que vale la pena tener en cuenta por emotiva, por los rituales mitológicos que trae cada uno de los alumnos a ese escenario. Y si es así, la educación, entonces, es uno de los instrumentos en esta guerra civilizatoria. Pero la educación es aumentar la expectativa, acrecentar las esperanzas. Pero la educación, ante todo, es la posibilidad de discernir en nuestra lógica de pensar algo diferente. Y en eso siempre es en relación con otros, nunca en forma aislada. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Palmira, Ojeda, ¿estamos bien? Bien, vayan haciendo preguntas, porque a mí me gusta mucho más el diálogo. Si yo busco en la afirmación lo negado, me voy a dar cuenta que sin condición de posibilidad, sin un suelo que nos sustente, sin una cultura mitológica para vivir, de última nosotros estamos viviendo en el mito de la ciencia. La ciencia da validación y es demostrable, y es universal, para poder dar razón a la lógica del vivir. Pero este es nuestro tiempo. Si nos encontrábamos hace 5.000 años, hubiese sido otro el mito, otra forma de conjugarnos. Y si tuviésemos la posibilidad de encontrarnos dentro de 5.000 años, seguramente el mito va a ser otro. Lo que no queremos darnos cuenta es que lo mitológico es parte de nuestra vida. Si aceptamos que vivimos en una forma mitológica, esta forma de conjugar la mercantilización de la vida, enajenados en forma permanente para querer ser alguien, nos olvidamos del estar. Y es eso lo que trabaja Cuyo. Ese estar, ese alojar, ese morar, nos da una posibilidad distinta. Ahora, si yo empiezo a pensar en las palabras, me doy cuenta que nosotros no somos Occidente. Occidente significa oxiso, muerte. Nosotros estamos en otra órbita del imaginario de la humanidad. Era el nuevo mundo. Y América no termina en lo latinoamericano. Lo latinoamericano restringe, limita, no están las otras lenguas que habitaban este territorio, no están los afrodescendientes. Cuando incluimos a la lengua anglosajona, también lo hace José Martí a partir de Nuestra América en su escrito de 1891, y lo hace desde Nueva York. ¿Por qué? Porque América es un imaginario que se fue constituyendo. Nuestra vida va entre lo real y lo imaginario. Lo único que tenemos como algo distinto son los símbolos que nosotros atrapamos como una conjunción de contradicciones opuestas que están juntas. Y si es así, si las contradicciones opuestas están juntas, cuando yo afirmo algo, ¿no está también presente lo que niego? Porque nos hicieron creer que la dialéctica es creer que las afirmaciones conllevan la máxima superación. Y cuando quedó relegado algo, se fue, está subsumido. Mentira, todo convive, por oralidad, por memoria, por resistencia, están presentes. Y si es así, nosotros estamos atentos a cada una de las palabras. ¿Cómo se denomina a aquellos que no están en el sistema educativo? Lo que el sistema educativo niega, los que no toma en cuenta. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién es? ¿Cómo se denomina a aquellos que no están en el sistema? Porque los que están adentro tienen nombre, están designados. Es el docente, es el alumno, ¿no? Ahora, ¿y los que están afuera, qué nombre tienen? Los informales, ¿no? Está la educación formal y la no formal. Sí, pero ves que se define por la negación también ahí, Cristina. Pero el tema es que los que están afuera no tienen nombre, no es designado. En todo caso, algunos desde adentro de la educación dicen que son analfabetos. ¿Son desertores de qué? Si nunca los convocaron específicamente a esa ilusión de compartir. Entonces, para poder desertar, a uno tiene que sentirse dentro de ese lazo. Y ese ciudadano que se constituye sobre lógica de derecho, en el ámbito del lazo social contractual, figura en todas las constituciones la posibilidad del derecho a la educación. Ahora, si es un derecho a la educación, ¿por qué esos estamentos no pueden ser completados por todos los ciudadanos? Y si no es completado por todos los ciudadanos, el terminar el grado universitario, el posgrado universitario,
¿Qué da cuenta esa ausencia? Si los que terminan la primaria es un alto porcentaje, si los que terminan la secundaria es otro, que no es tan significativo, y los que llegan a la universidad no son tanto, y los que terminan a la vez son menos, solo en Argentina seguramente, en una estadística decía que era entre el 3 y el 4% quienes terminaban la universidad. Quienes transitan pueden ser un poco más. Entonces, si es una ilusión compartida y el derecho es una conquista de lucha de generaciones y que sí o sí convocaba a la lucha de sangre, en esa confrontación, no todos llegan a la posibilidad del entramado educativo, porque las sociedades se constituyen en esta enajenación permanente de la lógica de producir, pero a la vez porque no acepta asumir el mito con el cual se vive. Y el mito no es trabajar enajenadamente, ¿no? El mito tiene que ver con un sentido del vivir. Por eso la institucionalidad de la fe, las religiones, convocan en un sentido algo fundamental, que es la posibilidad del entramado comunitario en un lazo sagrado por estar con el otro. Por eso la educación tendría que pensar qué es lo que genera en términos concretos con los que no están. Porque los que no están son condición de posibilidad de los que están. Yo cuando doy clase en la universidad presencial, siempre le decía a los alumnos, ustedes son 30, son 35, ¿dónde están todos los que no están acá? Ustedes, que son 35, están en relación a todos los otros que no llegaron, que no están presentes acá. Si no nos damos cuenta de que somos esa posibilidad complementaria, lo único que asumimos es una de las vertientes de esa afirmación. Por eso, cuando uno piensa el ejercicio de la afirmación, tiene que darse cuenta que es como la mano. Uno solamente no es mirar la palma. El reverso también forma la estructura específica de una afirmación. Las sociedades modernas se constituyen solamente por las afirmaciones que no asumen su negación. ¿Qué hay en la afirmación? Las contradicciones subsumidas de lo que tratan de negar. Están presentes, nunca se fueron. ¿De qué manera resisten? Y están ahí, porque con su sabiduría tramitan otra manera del vivir. Por eso es fundante, no lo que dice Rosan Ballon en Francia, pues siempre el pensamiento francés fue así, piensa en forma universal. Todos tienen saberes universales, dice. Kant decía los a priori. Siempre hay algo universal que para ellos es demostrable. Y no es así. La sabiduría es situada, es emotiva, es intuitiva, es un acierto fundante, es donde nosotros nos vamos a jugar, pero nos jugamos en una decisión cultural, dice Kusch. Y esa decisión cultural tiene que ver con los proyectos de una época. Y las épocas no son específicamente los últimos 10 años, los últimos 20 años. Las épocas es la ilusión de la humanidad para tener nuevos horizontes. Y ahí hay que estar muy atento, porque también la tensión entre vida y muerte es una tensión permanente que se juega en forma constante entre la vitalidad y la autodestrucción. Por eso el sistema educativo, que permite la lógica de conciencia, la lógica de cuidado y la posibilidad del entramado de discernir entre las posibilidades que tenemos, es fundamental que sea y que llegue en forma de masificación con calidad a cada uno de los habitantes de todo un territorio. ¿Por qué? Porque es el lazo social que nosotros asumimos como bandera. Pero no significa que sea lo más cierto de lo cierto, sino la posibilidad de escuchar al otro. Lo que hoy en día se denomina interculturalidad. Raúl Flores, ¿voy bien o voy demasiado rápido? Ahí, disculpa José, quería preguntar antes de avanzar la cuestión de la cuestión esta de los mitos, ¿no? Porque bien decías, uno de los mitos de la academia en Argentina es que la escuela no prepara para la universidad, y la realidad es esa, que el 4 o 5% termina la universidad y un 10% irá, ¿no? Si la categoría, digamos, como fundante es el mito, este mito no termina como también haciéndose fuerte en el discurso y en la práctica social, y por lo tanto termina como eliminando al resto, ¿no? El resto que no está, que es la mayoría. Estamos hablando de más de un 90%.
Eso por un lado. Y después, mirando esta época, lo simbólico, ¿no? Lo simbólico en cuanto a las redes y las cuestiones, es decir, esto que aprendimos también con la virtualidad o vamos aprendiendo, desde tu mirada, cuánto queda de lo simbólico en esta comunicación, ¿no? Que los trabajos que hemos presentado desde las escuelas, a los chicos, a las chicas, en los distintos contextos de escuela, ¿no? Sea urbano, rural, sabiendo que ahí no hay internet y todo eso. Entonces, serían como dos cosas. El mito de la escuela no forma para la universidad, no termina siendo como el mito que se impone, aunque sabemos que eso en lo concreto es falso. Y cómo construir desde esa falsedad, porque en realidad que es hasta dónde las escuelas abren los espacios de escucha, ¿no? Ni siquiera de debate, de escucha frente a estos planteos. Y por otro lado, lo simbólico de la comunicación virtual. ¿Cuánto queda en el camino o cuánto aporta en el camino, ¿no? ¿Cuál es tu mirada acerca de estas dos cuestiones? Ángel, ¿no? ¿Tu nombre está bien? Angelillo, me dicen Angelillo, Ángel es mi nombre. Soy salteño y vivo en la Patagonia. ¿Dónde vivís, Angelillo? En el Bolsón. Mira, trabajo. ayer di una charla por allá, por Río Negro. A todos los docentes. Con respecto al mito, vamos a aclarar qué significa mito, ¿no? El mito es la conjunción de un sentido del vivir, ¿no? Que en forma explícita o implícita asumimos en una comunidad. Los imaginarios sociales son respuesta a ese mito. Los rituales son formas reiteradas de convocar a eso mitológico con los cuales vivimos. Evidentemente, la humanidad vivió diferentes mitologías en cada una de las comunidades. Por eso tenían deidades varias hasta quedar una sola deidad como conjunción de la institucionalidad de la fe. Volviendo al ejemplo, ¿no? La escuela no prepara para, tiene que ver con los imaginarios sociales. El imaginario social de esta época responde a esa mitología de la ciencia. Nosotros somos tan ciertos y creemos tanto en la verdad de validación, primero a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque ese estamento tan pulcro que se denomina educación superior tiene protocolos lógicos con los cuales solamente ingresan algunos. Bien, ahora, si ese mito de la ciencia fuese ampliado, podríamos tener un diálogo de los mitos que habitan en forma constante tanto en la Patagonia como en Australia, y nos damos cuenta que esas mitologías pueden llegar a dialogar. Por eso me parece que las políticas de cuidado que empiezan a aparecer en los últimos tantas décadas tienen que ver con ser fundantes, porque si hay cuidado, está el otro. Porque si no, es política de dominio, es política de ostentación. Si yo tengo cuidado, no solo existe el otro, existo yo. Por eso, una cosa son los imaginarios en un mito de la ciencia que es muy fuerte. El mito de la ciencia ordena todo, ¿bien? Y lo vimos en esta pandemia. Pero es necesaria, nadie se aleja de su sombra. Digamos, la ciencia, esta forma de explicar la acción, ¿no? Y del porvenir, podemos prever todo, pero hasta aparece una pandemia que no estaba prevista. Ahora, la ciencia es necesaria, pero tiene que no ser arrogante, tiene que tener la posibilidad de generar el diálogo con las otras sabidurías situadas, específicas, y que pueden desarrollar alternativas de prevención de la acción futura. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, en el mito de la ciencia, el imaginario va a estar siempre reforzando esa lógica hegemónica. Los chicos no están bien preparados para entrar a este ámbito, ¿no? A este claustro tan pulcro. Porque vos fijate, universidad significaba convertirse en uno. Uno significaba la posibilidad de la deidad. Nosotros, dice Cuya en uno de los textos, que es Ser alumno en Buenos Aires, cuando un docente le dice al alumno, no sabe nada, tiene un 0 o tiene un 1, no se da cuenta el docente que le está diciendo en términos ancestrales que llegó a la divinidad por tener un 1. Ahora la calificación, que es hasta 10,
tenemos esa otra posibilidad de creer que llegamos a ser alguien porque tenemos la máxima calificación. Pero cuando en realidad, ¿no?, esa esfera, ese cero, aparece en la humanidad, de lo que nosotros reconocemos como Occidente, en un momento histórico. Los griegos no tenían ceros, las cosas eran o no eran. Porque nosotros, si somos desde el pensamiento griego, nosotros vemos solamente una forma del cuadrante, donde está la verdad. Ahora, todo lo otro negativo no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es una forma de construir la afirmación. Eso con respecto al tema del imaginario y el mito fuerte en el cual vivimos. Pero a la vez, por lo que vos me decís, el tema simbólico, mira, la mayoría de las experiencias que vos tenés, en el Bolsón me dijiste que estabas, en cualquier lado que estemos acá, en Lima, siempre hay una experiencia de piel, siempre hay una experiencia afectiva, siempre hay una experiencia emotiva. Maturana, en Chile, lo dice de otra manera como biólogo. No hay estructura de ser viviente que no conozca a partir de lo emotivo. Kush lo dice de otra manera. El conocimiento es emotivo. Nosotros nos constituimos en esta lógica de validación de conceptos, que los conceptos necesitamos reiterar, constituir, aplicar. Pero el conocimiento es netamente simbólico, porque el símbolo es la conjunción de todos los opuestos que realmente confluyen. Y si es un símbolo, es una identidad fuerte, que no es identidad, se llama una identificación. Y en esa identificación es donde yo me aferro. ¿Bien? A mí me presentaron como porteño. Y sí, y soy porteño, con todas las contradicciones que ello significan. Una vez, Angelillo, yo estuve en México, y una antropóloga muy grande en México me dijo, me hiciste amigar con los argentinos. Y le pregunté por qué. Me dice, nada que ver. Los argentinos son arrogantes, soberbios, son lo peor los que llegan acá. Y le digo, y es probable, porque no somos todos los argentinos los que viajamos. Viaja una cierta clase social, no todas las clases sociales viajan. ¿Bien? Y a mí me parece que ahí hay que estar muy atento a este ámbito de lo simbólico, porque es lo simbólico lo que uno aprende. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la didáctica del aula. ¿Se puede trabajar sobre esos símbolos, sobre estas cuestiones afectivas? ¿Qué es lo que uno más recuerda de la primaria o de la secundaria? Aquellas clases más emotivas. Todas las otras quedaron parte en el olvido. Entonces, lo más difícil para un docente es la multiplicidad de funciones, de tareas, de demanda, de aspecto burocrático y evidentemente tener que impartir esos saberes socialmente significativos. Digo, ante esa multiplicidad de acciones se le está pidiendo demasiado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué es lo que se niega en la educación en términos institucionales. Se niegan las condiciones de posibilidades de los que habitan en el sistema educativo. ¿Y quiénes son los que no habitan? Los que creen en otra forma, en otro mito, en otra forma de reunirse y tener sentido en la vida. Yo cuando hice mi tesis, le hice las entrevistas a empleados de un municipio cerquita de la ciudad de Buenos Aires que se llama el municipio de Moreno. Cuando le hice las entrevistas, hice entrevista a quienes habían empezado con un nivel de instrucción, hacía 30 años, y estaban por jubilarse con otro nivel de instrucción, o quienes empezaron con el mismo nivel, primaria, y estaban terminando con más de 30 años de servicio con primaria. ¿Se entendió hasta acá? Quien había obtenido, empezó con secundaria y ya era ingeniero en electricidad, me decía, lo que pasa es que ellos, quienes no habían estudiado, tienen otra forma de vivir. ¿Bien? Ellos disfrutan de la vida de lo que yo no hago. Y en esas palabras que él decía, también empezaba a aparecer la diferenciación entre lo mitológico distinto de convocar a la vida. ¿Por qué? Porque dice, ellos constantemente le dan sentido distinto a lo cotidiano. Yo necesito ponerle un código, yo necesito ponerle un concepto. Y en esa posibilidad lo que tenemos que entender es que no hay una única manera de entender los sentidos del habitar, sino que son muchos y que a la vez necesitan tener posibilidades de espacios compartidos. Los espacios compartidos no significa que no haya confrontación. La confrontación es parte de esta guerra civilizatoria en la que estamos metidos. No estamos metidos en guerra civilizatoria de hace mucho, mucho tiempo.
porque la humanidad no conoció otra forma de conjugarse que no sea el proceso de dominación. Hubiésemos sido totalmente otra cosa si nos hubiésemos constituido como posibilidad de relación. La humanidad, al desprenderse de la cosmología, de desprenderse del cosmos, de desprenderse de la naturaleza, como especie ya eligió su futuro. Ahora, en esa arrogancia y soberbia de tener tanta certeza, pierde la dimensión cuando se separa de a uno. Y esa ilusión pierde la noción de lazo social y de comunidad. Y ahí es donde la educación tiene un alto porcentaje de responsabilidad, porque tiene la posibilidad de constituir soberanía de saberes, y de saberes que son populares, que son ancestrales, que son ciertos, que son significativos y que son tradicionales. Es el diálogo entre ellos. Víctor Sánchez Hernández levantó la mano. José, Hola, ¿cómo disculpame estás? un Buenas momentito. noches. ¿Me escuchás? Hola. José, Tenés como la mano levantada, no sé si querías preguntar algo. Yo sí. Dale. Te quería comentar, hola, ¿cómo estás? Te quería Bien. comentar algo. Yo soy de Corrientes, de una provincia más que ancestral en su cultura, en su mitología, en su cosmogonía, con una riqueza enorme en su bagaje antropológico, ¿no? Sabemos que venimos de los guaraníes, después con la mixtura, etcétera, etcétera, todo eso lo sabemos. Sin embargo, estudié en un colegio que es la Escuela Normal de Esquina, en Corrientes, que fue fundada por José Alfredo Ferreira, uno de los paradigmas del positivismo en la Argentina. La educación positivista nos ha impregnado nuestros conceptos de la ciencia como ciencia dura, sin respeto a ningún tipo de diversidad cultural. Esto hoy se sigue dando en nuestra zona, se sigue dando en estas mismas escuelas que siguen generando docentes impregnados con una educación de un siglo atrás, a pesar de los nuevos paradigmas. ¿Vos considerás que este proceso de revolución que necesitamos sin dudas en la educación para generar espacios donde la afectividad esté presente, donde lo mitológico esté presente, ¿de qué manera se puede dar en una cultura que sigue generando docentes con estos paradigmas tan arcaicos, por lo menos? Te voy a contestar de uno de los tramos del libro de Kush. Él dice, tenemos tanta ansiedad de que las cosas sean determinadas porque no sabemos qué hacer, ¿no?, ante lo incierto. Entonces, toda acción tiene un código. Y es cierto que en esta lógica de proceso de dominación, la educación es uno de los instrumentos de la guerra civilizatoria, pero a la vez es una de las posibilidades de emancipación y de decisión concreta, ¿no? ¿Para qué? Para conjugar la posibilidad del pensar. Ahora, seguramente no solo tienen responsabilidades la formación docente, sino también tiene que ver con los proyectos en los cuales nosotros vivimos en esta época. Los proyectos de ilusión y de imaginario social son muy fuertes. Digo, cuando nosotros nos sentimos parte de un proyecto de ilusión humanitaria, tenemos posibilidad de ver el horizonte. Cuando la máxima conquista es la obtención de bienes concretos tecnológicos para la enajenación de la misma vida en la mercantilización, el sistema educativo lo único que hace es reiterar. Y no hay posibilidades de construir algo nuevo si no hay creación. Ahora, la creación no viene de la nada, la creación viene de lo continuo. Yo tengo un ritmo, pero puedo saltar otro ritmo a partir del ritmo que tengo. Y tengo que tenerlo en cuenta esto. Digo, en mi universidad siempre dicen, la universidad se hace con los que están. Y es cierto. Entonces, a partir de esta condición, yo voy a tener la posibilidad de generar otras cuestiones. Y estamos muy atentos siempre a criticar la posibilidad del deterioro del otro. Pero nunca estamos dispuestos a ver lo vulnerables y lo débiles que somos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que en la fortaleza de la certeza y la afirmación está todas las posibilidades de la relación con el otro.
Ahora, si somos vulnerables, si somos débiles, si necesitamos al otro, si hay política de cuidado, la vida podría ser mejor en términos institucionales, pero también dependemos de las ilusiones de un proyecto ilusorio de humanidad. El siglo pasado hubo 2 grandes proyectos ilusorios de la humanidad. Por eso, la historia del progreso, que es un libro muy interesante, en la historia del progreso dice, todos somos iguales y todos podemos progresar. Y eso tenía que ver con esa corriente fuerte del liberalismo, que ustedes lo podrán denominar neoliberalismo, donde todo pasó a ser natural, ¿no? Es natural la construcción de ese lazo social así, de la única manera posible. Pero a la vez había otro proyecto ilusorio de la humanidad, que tenía que ver con que todos éramos desiguales y lo que mueve la historia es el progreso. Lo que mueve la historia es el conflicto. Si el conflicto mueve la historia, es la lucha de las clases sociales la que puede mover la historia. Y esa confrontación pasó a ser como 2 grandes proyectos. El gran tema ante la caída del muro es no darnos cuenta de que hay otra forma de habitar la vida, y tiene que ver con esos sentidos concretos, ¿no? Específicos de las aldeas, de las comunidades, de los territorios, que van más allá de la mercantilización de la vida. Por eso la educación tiene muchas responsabilidades. ¿Cómo hacer? Yo creo que no es un tema de fórmula, no es un tema de dispositivo, es un tema de aceptar que en el pensamiento existen posibilidades de encontrar herramientas, pero la solución siempre está ahí. En eso, Víctor, es muy interesante el método de Kusch. Kusch nunca estableció el sentido desde un lugar, desde A, sino que él iba a B. En B estaba el sentido. La enunciación de sus símbolos estaba allá. Si el símbolo estaba allá, la posibilidad de respuesta estaba ahí. Ahora, cuando vuelvo a A, que es lo que hace la ciencia, no es simplemente enunciar algo de lo que yo ya sabía, sino que tengo que estar atento a la palabra y a los símbolos de los otros. ¿Bien? Para abdicar nuestra sabiduría, no, nuestro semblante, no. Para poder buscar un óptimo de encuentro. Esa es la diferencia. Gracias, Víctor. Hay preguntas por ahí, si quieren ir haciéndolas, para mí es mucho mejor. Lo veo a mi amigo Enrique, un gusto, Enrique. ¿Cómo andas, querido Pepe? Bien, Enrique, un gusto verte. Yo tendría una pregunta. Les cuento que el libro de Pepe anda por ahí, el libro de este, no sé si lo dijeron al principio. No, es que está en Salta, decís. No, el libro Bien. tuyo sobre el tema este de la negación de la educación, no sé si ya lo han avisado. Pero anda por dónde decís. Sí, qué sé yo, en alguna librería debe andar. Ah, digo. no, sí, está en todas Sí. las librerías, sí, Por eso. eso, Anda por ahí, anda girando. acá. Anda girando. Y Enrique, te cuento, ahora lo van a traducir para Brasil también. Vamos de a poco. Yo quería en húngaro, pero bueno, vamos de a poquito. José, tengo una pregunta. Sí, Soy Julio Soriano. justo, Julio. Tengo una pregunta. Vamos a ver, el tema es bastante amplio. Ha señalado una serie de aspectos. Voy a tratar de centrar en algo que considero bastante importante, que es el elemento fundamental que vehicula nuestro pensamiento. Y ese elemento fundamental es la lengua. Y la lengua, si no se conoce, por la experiencia que tengo en algunos sitios que he estado en Europa, yo vivo en el momento, soy peruano, vivo en Sevilla. He estado en otros sitios y he trabajado bastante con asociaciones con respecto a lo que es interculturalidad. Y entonces me he encontrado con situaciones como que muchas de las cosas de las que hablamos de educación, ¿no? Y muchas veces hay contenidos, se habla mucho de lo que es Latinoamérica. Yo considero que existe todavía una gran diferencia porque no existe un vehículo común que pueda traer el pensamiento y poder, digamos, lograr una reciprocidad identitaria en ese sentido. Porque por un lado decimos de que sí, tenemos raíces andinas, ok, dentro de un, digamos,
contexto geográfico, un contexto cultural, no como cultura, sino como lo cultural, expresiones y dentro de eso simbolismo. Y por otro lado, tenemos nuestros orígenes hispánicos o europeos, en el caso de vosotros, mucho más italianos, ¿no?, que españoles, en el caso de los argentinos, ¿no?, en general, a grosso modo. Quizás me equivoque o no. El caso es que inclusive hasta la forma de conducir propio de Perú no es solamente se da en Perú, sino también en Italia, lo he visto, y en otras partes latinas. O sea que no es propio de Perú eso, tan solo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que cómo vehiculamos, por lo tanto, no solo la palabra, sino que a través de la palabra, las formas o las categorías filosóficas de interpretación de la naturaleza, si no comprendemos, si no manejamos las categorías lingüísticas, por lo tanto, las categorías filosóficas de interpretación de la realidad se tornan bastante bien difícil. No es lo mismo decir, por ejemplo, en alemán, el estar siendo, que el ser, el Dasein, o el Ich befinde mich hier, o yo estoy aquí. Entonces ¿me entiendes? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Hasta qué punto podemos ser capaces, ¿no?, de esto, de nuestra perspectiva, digamos, de acercamiento cultural entre lo latino y lo andino-americano, para poder determinar, ok, te comprendo, no solo te entiendo, sino te comprendo, porque comprendo todo lo trascendente que hay en ti y que pueda trascender a mí. Entonces, ¿hasta qué punto se convierte eso en el vehículo, la palabra, el idioma, la lengua? ¿Cómo lo consideras eso? Trato de pensarlo en el ámbito de nuestra forma de construir el pensamiento. Somos muy monádicos, somos eternamente monádicos. No tenemos otra forma de pensar que no sea forma monádica. Un ente que se explica a sí mismo como ente. No tenemos posibilidades de constituirnos a partir de una cosmovisión vincular, ¿no? Digo, y eso es fundamental, porque es desde ahí donde nos constituimos. Y tiene que ver también con entender de que si la vida es relación, los ámbitos que habitan en la vida no somos los únicos. Por eso, el ámbito, en uno de los tramos de Kush dice, para nosotros la montaña es montaña o no es montaña. Y es una forma de constituir. La lengua se diferencia, ¿no? Las culturas son distintas, pero a la vez existen culturas que tienen relación con esa cosmovisión. Entonces la montaña es el abuelo, hay un vínculo. Entonces Sí, en pero ese vínculo... permíteme una cuestión de orden. Sí, pero esa concepción de la que tú señalas, de la que estás tú valorando, es una concepción desde el punto de vista acá. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a una categoría filosófica como es lo que tú señalabas en cuanto a Kant o Hegel, decía, somos una conglomerado de los opuestos, ¿no?, que se conjugan. Por ejemplo, en el pensamiento andino, que nosotros llamamos dualidad, la dualidad y la reciprocidad, que da la sincronización para la complementariedad. Son categorías, ¿ya?, que hacen la diferencia de interpretación. Entonces, lo que tú señalas ya no cumple dentro de ese espacio temporal, porque inclusive en el mismo sentido del tiempo, que difiere bastante la conciencia que se ha ido generando a través de las manifestaciones culturales. Entonces, ese ámbito, ¿no?, o sea, lo puedes calificar dentro de un tipo de conciencia, todo esto, pero cuando hay una interpretación y por lo tanto la aplicación de unos principios que generan esa interpretación basados, por ejemplo, en lo que es frente a la democracia neoliberal, en lo que es el bien común y el arte del bien vivir.
que son las cosas sustanciales que a nivel comunitario, ¿no? Están dentro de la conciencia colectiva e individual del ser andino. Sí, Julio, pero hay un tema que es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es netamente dialéctica. En la construcción de las oraciones que vos haces, lo único que aparece es esa lógica de superación. Y no hay nada que se haya superado. Por eso, el ámbito no es una lógica de romanticismo, es la posibilidad de entender de que pensar en forma de relación hay un complemento con el otro y el tiempo. Bien, yo les quiero mostrar un trabajo que yo hice que tiene que ver con esta forma de constituir que tiene Kush y que aporta. Y tiene que ver con, si nosotros seguimos pensando desde el ser, nos olvidamos que para poder ser hay que estar. Y en eso me parece fundamental. Perdona, yo he hecho una apreciación respecto a lo que tú planteabas. No es mi planteamiento. Perfecto, desde el punto de vista andino no es mi planteamiento, sino que hago una comparativa, un análisis comparativo de lo que tú señalas, ¿no? Para decirte que esta categoría no se formula así. Entonces, yo no sé si lo dicen otros autores o tú o esto, pero no está dentro de la categorización y por lo tanto que da la conciencia colectiva que hay en la América Andina, realmente. Y para eso es un proceso, ese proceso de complementariedad que como rasgo de pensamiento puede ser común a ambas partes. Sin embargo, hay que vivirlo. Hay que vivirla y convivirla y también aprenderla, o sea, aprender desde el vehículo fundamental, como te digo, la lengua. Si no, Sí. es muy difícil. Sí, pero tiene que ver también con esta diferenciación y distinción. Vos sos el peruano que vive en Sevilla, sos sevillano o sos la misma condición humana de toda la humanidad. En este contexto, mi manifestación, digamos, mi manifestación frente a lo que me rodea es de un tipo. Está bien, pero eso también obedece a esta construcción del ser. Julio, tiene que ver con esta posibilidad de entender de que esa tensión de ser y estar es una de las condiciones de la humanidad. Esta dualidad, esta dialéctica, esta forma de pensar, tiene que ver también con lo que trajo Juan Carlos Escanone, que es la posibilidad del acontecer. Es ese proyecto ilusorio de la humanidad, esa lógica de posibilidad de espera. Si no existe eso, es difícil constituir la vida, porque eso nos da el mito fundante por el cual estamos habitando. Y ahí nos manejamos por dos lógicas. Una es la lógica de la contradicción. La lógica de la contradicción es, mirá que lo que estás diciendo no es cierto, es contradictorio. O tenemos la posibilidad desde la intuición y desde lo emotivo de entender de que hay que estar para poder ser. No es un ente que se explica a sí mismo como ente, sino que asumir el estar es asumir la comunidad de símbolos compartidos con el otro. Por eso somos tan ciertos que lo único que hacemos es constituirnos en verdades y certezas. Esas verdades y certezas del lazo social, la razón instrumental, el tiempo y el espacio compartido es simplemente una parte del cuadrante que nosotros llamamos el cuadrante que nosotros simplemente vemos. Ahora, ¿qué hay en todo lo otro que negamos? ¿Qué es lo que no queremos ver de lo otro que asumimos? Siempre va a estar esa propiedad privada que nos va a dar constitución de esta moda, de este forma de vínculo entre el Estado y la sociedad y el mercado. Pero hay una protohistoria, aquella de la cual no queremos asumir. Y aquella que no queremos asumir es lo más sagrado de un magma común que tuvimos. Nosotros nos conjugamos por procesos de dominación, lamentablemente por genocidio, y tenemos que asumir que en esos lugares la educación sigue siendo un instrumento de guerra civilizatoria, pero a la vez posibilita muchas otras cosas. Si nosotros seguimos simplemente en la educación, transmitiendo verdades y certezas, nos perdemos los hábitos centrales, situados, locales, emotivos, intuitivos de cada lugar. En Cusco, los hábitos son totalmente distintos que en Buenos Aires, y en Jujuy o en Salta totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los hábitos es esa tradición de innovación constante, y el movimiento es una sabiduría práctica que nos da rasgo en el paisaje para poder vivir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo mitológico, con la intuición,
con el acierto fundante. Ahora, si yo tomo algunos principios, y este es un cuadrante que encontré en el escritorio de Kusch, ¿qué hacemos desde lo académico? ¿Seguimos buscando la contradicción? Yo una vez escuché a Ernesto Laclau y dijo, nosotros simplemente habitamos en el ámbito de la contradicción de ideas. La contradicción, la confrontación de fuerza es otro tema, porque la confrontación de fuerza es netamente de política y de poder, pero nosotros jugamos en la contradicción de ideas. Y ahí nos sustentamos con la razón, el logo y la ciencia. Pero por Siempre eso, en este... sí, perdóname, es que volvemos al mismo punto. Estoy diciendo de que esas categorías, o sea, el esquema que planteas es desde una perspectiva. La interpretación de la naturaleza y la forma, te estoy diciendo que, por ejemplo, la de los opuestos, la de la guerra, la de las contradicciones, es que no vemos, por ejemplo, no vemos que esas contradicciones sean eminentemente en el pensamiento andino, no existe. No existe. Existe. No, Sí que no existe. existe, no existe. No existe esa formulación en cuanto que, o sea, la solución a esa formulación está en un ámbito, o sea, sí, existe en cuanto a eso, pero hay una cosa, la complementariedad no es el hecho de que tú formes dos opuestos y se complementen, sino tiene que haber una sincronicidad para que haya la complementariedad. Seguro, porque nosotros habitamos en un territorio, en un tiempo, y, y ese complemento, que evidentemente está ahí, tiene que ver con esta lógica que encontró Kusch ahí, en ese diálogo. O somos muy ciertos, muy modernos, muy occidentales, buscando la contradicción, o existe otra forma de habitar que evidentemente está dado por las creencias, la sabiduría, la magia, que no son de este ámbito cotidiano de tramitar la vida, y tiene que ver con un estar diferente. ¿No? Somos ciertos de una certeza que busca la contradicción, o hay otra manera de relación complementaria y corresponsable con el otro. Son maneras distintas de habitar. Por eso me parece importante... Perfecto. Sí. Ahora entiendo tu esquema. Ok, perfecto. Por eso, y está mi amigo Enrique también. No sé si esto lo viste, Enrique, que es los 4 principios de Bergoglio que yo trabajé en la pastoral social, que me gusta que lo puedas escuchar. Me parece interesante cómo estos 4 principios que pasaron a constituirse también en una lógica de transmisión, son 4 principios que trabajó Bergoglio hace mucho, mucho tiempo y que están en un libro de Scanone, y sobre ese texto yo trabajé, donde dice que la realidad supera la idea, la unidad supera el conflicto, el tiempo supera el espacio, el todo supera la parte. ¿Cómo llegamos acá? Desde la educación, porque todas estas formas implícitas de nuestro vivir están presentes. Nosotros nos movemos en lógica de ideas, nosotros nos movemos en lógicas donde las ideas pasan a ser ideologías, y esas ideologías nos dan explicación de la acción. Ahora, también es cierto que las otras como visiones hedientas, nativas, campesinas, populares y feministas son parte de lo que nosotros evidentemente constituimos y estamos habitando, que conviven, están presentes. Ahora, entre el conflicto y la idea, esa idea de sistematizar la acción, por eso aparece el pensamiento causal. Nosotros siempre a la acción necesitamos que tenga una causa, una verdad, la lógica de la ciencia. Pero nosotros nos movemos en lo cotidiano, para el campo educativo, también desde acierto fundante, pensamiento seminal, trae Rodolfo Kusch. Ahora, el conflicto y el espacio son esa lógica de confrontación o de convivencia. O vivimos en términos de confrontación permanente, buscando la lógica dialéctica de superación del otro, o vivimos en una lógica de cuidado del otro que es totalmente distinto. Ahora, entre la parte y el espacio, evidentemente, siempre se va a dar esta lógica de poder, del ser y del patio de los objetos, dice Rodolfo Kusch. Acá uní los 4 principios de Bergoglio con los distintos tramos o términos o sentidos o conceptos que trabaja Rodolfo Kusch. Y me parece que lo que trae Rodolfo Kusch como distinto al campo educativo también como disciplina es tomar en cuenta la lógica de la estancia, lo simbólico y lo emotivo, la sabiduría y lo ritual, como posibilidad de creación. Digo, por eso es interesante, digamos, esta otra posibilidad del diálogo.
Y para no circunscribirnos solamente a nosotros, Julio, ¿quién más quiere participar de todos los que están? Hicimos un pantallazo bastante rápido, ¿no? Que es un curso de 800 horas, pero bueno, lo hicimos todo en 3 minutos. Sí, Enrique había levantado la mano, Enrique del Persia. No, pero me interesa más lo que pueda decir Claudia, porque además con Pepe después en todo caso seguimos. Claudia había levantado la mano después que yo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería retomar en realidad lo primero que venías diciendo con respecto a esto que pasa en el sistema educativo, esto de cómo surge el aprendizaje, ¿no? Ya está comprobado que, a ver, hay aprendizaje cuando hay alguna motivación, cuando hay un ambiente divertido o cuando hay algo que estimula el cerebro o pasó alguna situación X, ese estudiante se va a acordar lo que estaba viendo, no sé, si pasó algo divertido durante la clase o si, no sé, durante esa clase hubo una situación ajena, y ya está comprobado que son cosas que van quedando y que quedan en la memoria. Yo quizá te lo puedo decir, yo soy docente, yo estoy en nivel inicial y primario, y me ha pasado en un 5º grado, yo estaba en 5º grado dando biología, y estábamos trabajando lo que era cuerpo humano, y trabajábamos con pulmones de cerdo, inflábamos los pulmones, corazón de vaca, y este grupo estaba en secundaria. Yo paso un día y justo escucho que le dicen, le estaban contando a una profesora y le dicen, con ella fue que lo hicimos. Carián ya estaban como en 4º año. Imagínate los años que habían pasado. Yo no sabía a qué se referían, y cuando recuerdan todo esto, dije, evidentemente, esto es el aprendizaje, ¿no? Una situación que los motivó y que se acordaban a través de los años, y que evidentemente hubo una movida. Hoy los profesorados están trabajando todo esto, los están preparando a los docentes. Lo que hace el sistema educativo, lamentablemente, entre todo esto, como vos decías, todo lo que las exigencias que tiene el docente por sobre de más, hace que todas esas clases, yo veo clases brillantes de los estudiantes de profesorado que nunca jamás las vas a volver a ver dentro del aula, ¿no? Como que una vez que entran en la rutina, y es tanto lo que se pide y es tanto lo que se hace fuera de la pedagogía, que se pierden estos pequeños valores. Hay profesores que ya tienen este don innato y que ya convocan desde la mirada, desde la forma de hablar, y hay otros que les cuesta muchísimo poder acercarse. En el nivel medio esto se nota más. El nivel primario es como más fácil, bueno, son más chicos, está todavía esta cosa vincular, pero la verdad que convocar a chicos del nivel secundario es un desafío. Entonces tenés que estar buscando permanentemente diferentes propuestas. Muchos también saben que el secundario es como una pasada y lo tengo que hacer, lo tengo que aprobar para después llegar a la facultad, los que tienen esa posibilidad, claramente, ¿no? Entonces como que no hay ni vocación, no hay motivación, básicamente algunos hasta ni siquiera eligen las especializaciones, es como, bueno, terminemos esto, es un trámite, ¿no? Y quizás está en nosotros hacer que ese trámite deje de ser un trámite, pueda empezar a ser una elección, y que puedan egresar estudiantes pensantes, con criterio, para poder después desarrollar diferentes carreras, sean universitarias, terciarias o en la misma profesión, ¿no? Porque a veces algunos no tienen la posibilidad de ir a una universidad, pero las ganas de aprender, de leer y de instruirse están, y uno lo puede hacer de alguna forma autodidacta. Quizás esto sería nuestro desafío. Y ver también cómo, bueno, de alguna forma, llegar a los que no pueden, que serían como dos factores diferentes, ¿no? El que puede y que tiene que intentar superarse independientemente de una universidad, y después cómo se puede llegar a aquellos que no tienen las posibilidades, y que quizás si tuvieran la posibilidad de conocerlo, tendrían muchas ganas
porque vemos adultos, gente adulta, gente mayor, que está haciendo la escuela primaria, o gente mayor que se recibe de una carrera universitaria cuando recién puede tener esa posibilidad. Algunos temas, Claudia, de lo que fuiste anunciando, ¿no? Que lo tomo. El tema de lo emotivo del proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que recuerdan los alumnos, ¿no? Lo emotivo es esencial, digo, la vida a partir de lo emotivo nos va dando sentidos constantes. Por eso, el proceso de aprendizaje tiene que ser fundante en lo emotivo. Ahora, también está lo otro, que es en la reiteración constante de las lógicas institucionales. Una vez se vive en forma enajenada entre la lógica de la burocracia, ¿no? Y las altas demandas específicas que siguen sufriendo la función docente. Pero también está el valor de la práctica, ¿no? La teoría lo dicho, pero si yo sigo insistiendo con que no valoro la práctica de los ejercicios motivacionales, didácticos, específicos, que se van generando en la acción, eso es fundante también de esta otra forma de sabiduría americana. Digo América seguramente porque el universo no sabe de parte, pero América es una forma de un imaginario social compartido. Entonces, si yo empiezo a valorar mi práctica, el otro, que fue lógica de imperio, al fundarme a mí como colono, lo único que mira en mí es un modelo que yo tengo que reiterar. Si yo valoro mi práctica, si yo valoro pensar mi práctica, tengo otra forma de designar la acción específica. No solo tengo que transmitir los saberes socialmente significativos, sino aprovechar esa práctica como un valor fundante. Y ahí está el tema de que la educación no es para evangelizar. La educación es una responsabilidad social, es de con responsabilidad con el otro, es de política de cuidado. La educación no es un bien conquistado en las luchas de las generaciones con sangre, muerte, solamente como una posibilidad de ingreso necesario al campo laboral. Es la posibilidad de que nos da otra forma de pensar para vincularnos y defender lo nuestro. Esa es la distinción. Porque en el lazo social, ante todo, lo único que tenemos es estar atento al cuidado del otro. Y la educación es responsable concreta de esto. Ahora, ¿esto es lo único válido, el sistema educativo? ¿O las otras formas de vida no son tan válidas para poder generar lazos de encuentro? La interculturalidad, que es hoy en día moneda corriente, y que lo único que dice es que se diferencia de la multiculturalidad, porque no es que hay muchas culturas, sino que existe la posibilidad de un diálogo de cultura. Tiene que ser en todo caso una interculturalidad crítica, tiene que asumir una posición. ¿Por qué? Porque si seguimos mirando simplemente colinas como encuentro, no miramos posibilidades de una sociedad distinta, mejor, más equitativa. Y la educación tiene que preguntarse, porque lo que niega la educación en su primer principio es que todos somos diferentes. Y lo único que busca la educación es que todos seamos iguales. Cuando lo único igual que tenemos es que somos diferentes. Si la educación se atreve a meterse en esa lógica, que es la lógica matemática, también es la lógica de convivencia. La distinción no es una forma social de que algunos tienen muchos y muchos tenemos cada vez menos, sino que la diferencia es una posibilidad de habitar. Y es eso lo que más nos cuesta, vivir en la diferencia. Porque todas las construcciones ideológicas lo único que intentan es suprimir la diferencia en algo homogéneo. Y no es la única posibilidad de vivir. En lo más heterogéneo de la diferencia podemos hacer algo diferente. Pero el tema es cómo vivir en esa comunidad. Es lo más difícil, porque lo único que conocemos es unificar. ¿Sabes que Dubet, un pensador francés dice, ustedes los americanos querían progresar para ser europeos, y ahora nosotros, los europeos, queremos ser americanos. ¿Por qué? Porque nosotros, los europeos, lo único que hacemos es anteponer a la diferencia una única posibilidad, ser iguales. Cuando ustedes a lo diferente le dan otra resolución, que es la convivencia. Eso no significa que no hay confrontación, que no tenemos lucha, que no tenemos resignación, que no tenemos anhelos o convivencia. Tenemos mucho de todo eso, pero lo máximo que tenemos que darnos cuenta es que es la diferencia el motor de la historia. Había levantado la mano ahí Williams. Bien, gracias Claudia ante todo. No, da vos. Creo que igualmente estamos en los primeros pasos, porque hay cambios
hay muchos cambios que quizás no se ven porque son muy de a poquitos, pero bueno, ya el cambio en la mirada de lo que es el sistema de evaluación, en lo que es la unidad pedagógica de un primer y segundo grado, donde ahora se respetan los tiempos de cada chico, donde antes un chico de primer grado que no leía se lo hacía repetir, y ahora se entendió que tiene que ver con lo emocional y que se respetan sus propios tiempos. Eso es un avance, esos son cambios. Lo que pasa es que la sociedad avanza a un ritmo tan vertiginoso que la educación se está quedando atrás, no da tiempo. Pero el camino está empezando y eso está bueno, hay que verlo también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bien. Williams, Ernesto Flores Puente. Buenas noches a todos. Tal vez una parte de la pregunta ya fue respondida. Así. El quehacer que nos lleva a reflexionar sobre la realidad, lo hacemos queriendo una estabilidad y seguridad tan natural a lo cual nos acostumbramos o nos hicieron acostumbrarnos. Al negarlo, no solo negamos el punto de partida, sino la metodología del acceso al conocimiento y al proceso de construcción de la historia. ¿Qué nos quedaría y para dónde caminaríamos en ese sentido? ¿Tengo que dar una respuesta a eso, William? No sé, tal vez, alguna luz, alguna cosa. ¿Alguna pista? No sé, yo creo que hacia el pasado siempre sentimos añoranza y hacia el futuro sentimos esperanza. Me parece que la posición de convocar a la creación de algo nuevo siempre es una posibilidad. Pero no existe algo nuevo, siempre existe algo que se conserva, algo que permanece, algo que evidentemente se renueva. Tenemos que estar atentos a esas cuestiones. Ahí Olga nos pone algo sobre la lógica de Bergoglio y de cómo aporta al campo educativo. Me parece que Bergoglio ahí también, en esa superación, está en el tramo de la lógica dialéctica. Es cierto, no hay una lógica de superación, es una lógica de convivencia. Y en eso es lo que tenemos que estar atentos. La convivencia es corresponsabilidad y complemento con el otro. Es un ámbito de lógica de cuidado. Eso es también lo que dice Rita Segato. Habitamos en dos grandes proyectos. Un proyecto que ella denomina pedagogía de la crueldad, que es el proyecto de las cosas o el proyecto de los vínculos. Evidentemente, si nosotros seguimos generando la reiteración por la acumulación de las cosas, nos perdemos la posibilidad concreta de constituir vínculos con los otros. ¿Quién más quería preguntar o quieren que vaya nombrando alguno y vamos buscando resonancias o palabras? José, un gusto de escucharte. Bueno, interactuar más a partir de Carlo Ginzburg, un historiador italiano, cuando se acerca a las prácticas. Y comento rápidamente, por ejemplo, leí el texto hace tiempo, hay un libro, Indicios, sobre los indicios, que él decía, por ejemplo, que la huella digital no es occidental. La huella digital aparece en comunidades, si se quiere, premodernas, pero que podían identificar a los sujetos. Es decir, hay una forma de conocimiento que hemos ido desplazando y hemos entrado a un mundo moderno, occidental, de la letra, los conceptos, y hemos llegado a un positivismo que nos ha llevado a idolatrar, llamemos así, una ciencia que se vierte más de este occidente, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío, al menos para mí en esta noche, es respecto a las prácticas. ¿Cómo sistematizamos o en cierto sentido valoramos, tú dijiste, cómo valorar nuestras prácticas de modo que podamos construir nuevos conocimientos? De los profesores que yo he tenido en mi formación y han escrito libros, hay uno que otro que ha impactado en mi vida, pero mayormente son profesores en el aula que no han escrito mucho,
quienes han impactado más. El conocimiento no es solo, no está dado en la grafía y no está dado en la teoría solamente. Y me gusta el planteamiento que haces principalmente de cómo valorar otra dimensión, ¿no? Otras dimensiones del conocimiento como tal. Y me gusta la práctica. El lado emotivo, ¿cómo entrarle? Tal vez ahí una pregunta. El lado religioso, que también está construido por mucho positivismo, ¿no? Los catecismos, las confesiones pretenden definir de manera categórica algo que todavía es misterio, ¿no? Entonces, hay mucho desafío con lo que planteas. Un abrazo. Gracias, Eliseo. Sí, el valor de la práctica es fundante. Yo cuando le acerqué los libros de Kush a Boaventura de Sousa Santo en Coimbra, en la charla él decía, ¿cómo un pensador tan grande es tan poco conocido? Y cómo él, desde esa constitución de las epistemologías del sur, ante el hastío, el cansancio o la no solución de las otras epistemologías centrales, hegemónicas, eurocéntricas, norcéntricas, dan otra posibilidad de un viento en una época. Pero también es cierto que cuando hablábamos, decíamos con él que estamos huérfanos de teoría, que es uno de sus tramos, sus escritos. Si estamos huérfanos de teoría, evidentemente nuestra práctica abunda. ¿Cómo hacemos para valorar nuestra práctica? Lo que vos dijiste, seguramente ese otro modelo de quien yo escuché, a quien yo vi, me puede servir. Pero también la narrativa del lazo social se hace por generación a generación. Y esa aposta de poder escribir nuestra práctica es fundante. Mientras nosotros no escribamos nuestra propia narrativa, la narrativa la escriben otros. Entonces lo que tenemos que animarnos es pasar a esa posibilidad de escritura, a llegar a la oración, a revalorizar la acción de ese verbo para que en esa indagación podamos constituir qué es lo que hacemos cuando lo hacemos. Y ahí es fundante esa escritura. Y ahí está el más emotivo, porque es cierto lo que dice Carlos Cuyen, la teoría es lo dicho, y hay que hacerse cargo de lo no dicho de lo dicho. Entonces, tengo que estar atento a los marcos teóricos con los cuales yo me manejo, a cuáles corrientes evidentemente adhieren, y cómo en mi práctica puedo valorar mi propia acción. Pero para eso necesito la escritura, para poder sistematizarla. ¿Podemos nosotros como cultura generarlo a través de la oralidad y la memoria? Sí, pero también estamos demasiado exacerbados por esta otra forma cultural de sistematizar la acción a partir de la escritura. Así que es una tensión permanente. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? ¿Comentar? ¿Quieren que sí, María Isabel Rey Norris. No se te escucha. Está muteada, María. Isabel está muteada. Perdón, que yo he sido docente, bueno, me he jubilado hace 2 años en la escuela media, la escuela secundaria, pasó por todas las reformas educativas y hace varios años trabajo con los chicos que digamos, el sistema descarta, digamos, estoy en una barriada popular de Córdoba y me enfrento todas las semanas con chicos que bueno, ingresan y salen en distintos programas de educación y que probablemente lo que vienen, yo les, digamos, tengo que hacer con los chicos, las actividades que traen para poder aprobar las materias, están totalmente desconectadas, desarticuladas, no tienen sentido. Entonces, como que, y lo veo así, en los sectores populares, como una educación que está muy negada. Y uno, desde el lugar que está, por un lado sí, el vínculo, y por otro lado lograr que por lo menos no pierdan ese contacto con la escuela, pero a su vez estar consciente que estoy haciendo tareas o cosas que para los chicos no son significativas y que no aprenden, porque la verdad cumplimos tareas para que vayan y lleven y acrediten. Entonces no sé desde dónde, desde qué espacio, desde cómo pensar algo que pueda ser una escuela diferente, o sea, por lo menos
para estos chicos que pasan del programa del PIT al otro, y ya vamos por lo mejor 4 o 5 ingresos y egresos de la escuela, ¿no? Y bueno, esa es mi inquietud, digamos, cómo poder transitar, digamos, desde dónde, desde qué espacio hay que luchar para que esto se modifique. Yo no sé, yo no tengo la solución, pero quizás Eliseo cuando dijo, yo seguía a cierto maestro, observé ciertos modelos. Cuando uno ya tiene una inquietud, ahí está en un sendero. Quizás sea por ahí. Yo me acuerdo que un docente decía que él llevaba distintos libros. Él es profesor de historia. Entonces llegaba a la escuela y todas sus clases llevaba distintos libros. Y lo dejaba arriba del escritorio. Y eran libros de literatura. Y cuando se acercaba a alguno y que le preguntaba qué era ese libro, si le interesaba leer, se los prestaba. Digo, uno va constituyendo vínculos y a la vez va posibilitando otros senderos de horizonte. Entonces, estamos obligados en el tema específico del semblante, de lo que es transmitir saberes socialmente significativos. Tenemos la obligación institucional, pero a la vez también podemos constituir en esa relación otras posibilidades, ¿ven? Que evidentemente es en esa diferencia la soberanía de decisión de cada uno de cómo va a conllevarla en su otro horizonte. Pero no hay una fórmula única, es simplemente una forma de palpitar la pasión que cada uno tiene. Sí va a estar fundado en lo emotivo, netamente en lo emotivo, y en la lógica de confianza. Pepe, te leo algo que dejaron acá en el chat, Sebastián Gómez. Sebastián Gómez es de Tartagal, norte de Salta. Trabajas también con comunidades aborígenes, indígenas de esa región. Nos pregunta cómo ejercer en el sistema educativa pedagogías descoloniales emancipadoras y la necesidad de andar una pedagogía liberadora que desande el epistemicidio producido en toda la Abiyala. Bien. Seguramente, Sebastián, trabajás con Álvaro Guaymás, ¿no? ¿Estás por ahí, Sebastián? Creo que tiene problema de conexión. Ah, bueno. Todo lo que es educación bilingüe, que trabaja... sí en el chat. Me puso que sí en el chat. Ah, buenísimo, Sebastián, gracias. Todo lo que trabaja Álvaro Guaymás de la educación bilingüe y esta preocupación de estar atento, ¿no? Yo creo que, viste que nadie se escapa de su sombra, pero la sombra tiene que estar atenta. Y en eso las corrientes de designarnos de otra manera es estar atento a no constituirlo desde cuando salimos de uno al otro. Si el otro, la lógica del imperio, nos conformó a nosotros como colonos, tenemos que estar atentos a tener nuestra propia palabra. Y quienes no participaron en esa lógica, ¿bien?, en esa forma de enunciación, deben tener su propia forma simbólica, de las cuales tienen una forma propia de asumir la vida. Nosotros estamos en otro modelo de trabajo hoy en día que tiene que ver con pensamiento americano en salud, que es la convivencia de la posibilidad del diálogo del modelo médico hegemónico con las otras formas de cuidado de la salud. Entonces, si ahí nosotros podemos buscar un óptimo, podemos llegar a la enunciación conjunta de palabras, de designación de algo de manera distinta. Porque si seguimos insistiendo de que las cosas se designan de una sola manera, ahí vamos a tener siempre esta lógica de confrontación y de contradicción. Tenemos que animarnos a escuchar la posibilidad de una enunciación distinta, tanto sea aymara, quechua, castellano u otro, popular. Entonces, fíjense, estén atentos a las condiciones de que en una oración está toda la condición humana. Estén atentos a que de qué manera Claudia, se designan los jóvenes, de qué manera se enuncian, cuáles son evidentemente dentro de este proyecto ilusorio de la humanidad, hacia dónde nos convoca. Y en eso tenemos que estar atentos, que es más que nada la autoconservación. Sin autoconservación, si en este modelo neoliberal de alto extractivismo, ¿no?, de exacerbada lógica de ansiedad para no estar en ningún lugar y vivir en forma enajenada, permanente, para la mercantilización de la vida, ¿cómo hacemos para que en los ámbitos específicos ni siquiera valoramos lo nuestro, se pueda valorar lo que el otro trae? Entonces ahí es jugarse fuerte en el arraigo del compromiso.
sin compromiso en lo que hacemos es muy difícil. Digo, un viernes a la noche estamos acá, ¿no? También es porque hay algo ahí de nuestra forma de palpitar la vida que es distinta. ¿Por qué? Porque hay algo que nos inquieta y no sabemos qué es, pero a la vez queremos cambiar. ¿Cómo lo hacemos? No tengo la menor idea, pero lo seguimos haciendo en la práctica cotidiana, con nuestra forma enunciada de verdad y animarnos a criticar lo que nosotros generamos. Porque si nos encerramos solamente en nuestro complacernos, en nuestra certeza, quedamos encerrados en sí mismos. Y no hay otra posibilidad que no es siempre es escuchar al otro. Bien. Suerte, Enrique, ante todo. No sé si estás, si te fuiste, un fuerte abrazo. Bien, Sebastián. Lo más importante es, yo quiero traer algo ahí, Claudio, que me parece importante en nuestras formas de pensar. Hay algo a mí que me atrae, que es cómo nosotros constituimos nuestro pensamiento. Es ahí donde yo trabajo. Nosotros necesitamos hacer homogéneo un mate. Nosotros necesitamos constituir un concepto, ¿bien? Y ahí reunimos todo. Y las cosas no son todas juntas, ¿bien? Los mates son totalmente distintos. Pero nosotros, como condición humana, cuando nosotros simbolizamos una forma ritual de vivir, estamos generando un mito, ¿no? Para poder convocar al sentido de la vida. Pero a la vez, cuando yo enuncio un símbolo, lo llevo en todas sus contradicciones de lo que no está presente acá. ¿Bien? Entonces, si yo conllevo acá todas las contradicciones posibles, no es que se fueron, sino que están presentes. Acá el alumno, cuando yo enuncio el concepto alumno, el alumno conlleva toda su otra condición. ¿Quiénes son la condición de los alumnos? Aquellos que no están. ¿Y por qué no están? Porque este bien social educativo no llega, no está presente. ¿Pero tendría que llegar? No, tendríamos que valorizar las otras sabidurías de también, que no son necesariamente acreditables a nuestra forma de vivir, pero que a la vez conviven de una manera distinta y acorde a su forma. ¿Bien? Cristina tiene la mano levantada. Sí, Ahí soy está, yo. Cristina. Bueno, a todos buenas noches y te quiero decir, José, que es tan agradable escucharte, me encanta y aparte un poquito de envidia porque me gustaría hacer como vos en la manera de explicar, de llevar la conversación. Yo me detuve en el cuadrito que vos pasaste, me gustaría si pudieras, uno que decía, bueno, sabiduría, ciencia, magia, filosofía, como el celeste, si pudieras dar más detalles de todo lo que aparece aquí. Gracias, Cristina, y yo quisiera ser como vos, porque vos desde el ímpetu, la pasión de la vinculación de la filosofía y del arte, creaste un espacio muy interesante. Para quien no la conoce, ella es parte de un grupo, es la fundadora de este grupo de filosofía desde el arte, pero que tienen obras de teatro, que van a las escuelas. ¿Está bien, Cristina, lo que estoy anunciando? Sí, bueno, ¿no? y no solamente el teatro, ¿no? El abordaje artístico de la filosofía es, bueno, infinito, porque son muchas disciplinas artísticas y bueno, y todos los enfoques filosóficos, pero la verdad que el espacio está creciendo y siempre ustedes están invitados a integrarlos y a intercambiar. Pero volvamos a Bien. cuadrito. Este cuadro, Cristina, y les cuento a todos, este cuadro es algo que yo descubrí en la casa de Rodolfo Kusch de Maimará. Es algo que hicimos con Elizabeth Lanata de Kusch, que fue la posibilidad de hacer un archivo digital a disposición de todos a través de la biblioteca de la universidad, de lo que él leía como libros y también de sus escritos. Esta era una hoja de él, Cristina, donde Sí. él evidentemente constituía una forma de relación de lo que nosotros asumimos en la lógica cotidiana, ¿no? Para dar explicación a la acción. Lo humano, el sujeto, por un lado, solo se autocomplace o se enuncia desde esta posibilidad donde está la ciencia, el logos y la razón. La razón pasó a ser el bien de intercambio. Ahora, en esta tensión donde está el ser y el estar.
Y esa tensión de este cuadrante, ¿no? De esta forma de pensar, son formas de explicar la acción a través de la sabiduría, las creencias, la magia o la filosofía. Y entonces, lo que nos conjuga, lo que nos reúne, no es la lógica de la culpa, es el miedo. Y el miedo es fundante para el ámbito humano. ¿Por qué? Porque Dios, las deidades, es la forma de enunciar el misterio. Si Dios y las deidades es la forma de enunciar el misterio, nosotros vamos entre lo pagano y las deidades, entre el cielo y la tierra, entre el hedor y la pulcritud. Y en esa posibilidad de tránsito de lo dual es una forma de generar sentido a lo cotidiano. Este cuadro, Cristina, es netamente Kush. Yo simplemente enuncio que está ahí él. Bueno, pero perfecto, porque esas diagonales están marcando vínculos de tensión, ¿no? Y de dialéctica. Me pareció muy curioso y es una síntesis en fin, de todo el pensamiento cuyano. No sé si del todo, pero me resume, me está concentrado ahí. Genial, genial. Muchas gracias. Sí, Cristina, y hay algo que vos dijiste, tensión. Viste que en el ámbito actoral está el protagonista, está la agonía. La agonía no significa la muerte, la agonía es esa tensión entre la vida y la muerte. Y esa tensión es algo que nosotros tenemos en forma cotidiana. Tenemos que estar atentos a esa tensión, porque esa tensión es lo que nos va a dar la convivencia o la confrontación. Perfecto, gracias. José, tenemos acá en el chat también una pregunta de resonancia, creo que es de un alumno tuyo, Federico Miranda. No sé si Federico lo quiere hacer, activar el micrófono. Hola, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Desde Chaco le hablo, soy alumno suyo, sí, de la facultad. Nada, simplemente la pregunta iba orientada, usted estuvo hablando del conocimiento, la construcción del conocimiento y demás, y en otras materias, años anteriores, tuvimos la posibilidad de analizar la construcción del conocimiento desde lo tácito hacia lo explícito, es decir, desde los saberes individuales que cada uno trae consigo, tratar de transmitirlos de manera explícita para que otro lo pueda tomar como suyo, y en esa construcción del conocimiento quería saber su visión, su pensamiento, desde las diferentes ópticas que nos propone el contexto globalizado en el que vivimos, obviamente, desde el pensamiento desde Europa, Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, y cómo ve usted la visión desde la construcción del conocimiento desde estos puntos, digamos. Y desde la virtualidad, ¿usted cree que se puede llevar adelante la educación como la conocíamos anteriormente, o el sistema anterior ya está totalmente arcaico y es esta la nueva metodología que propone una nueva forma de construcción de conocimiento mucho más enriquecedora? Gracias, Federico. Sí, nosotros, viste, todo el campo del pensamiento filosófico que nosotros conocemos giró alrededor del conocimiento, de qué manera se conoce, ¿no? Y el conocimiento es uno de los rasgos del paisaje, es una de las formas del vivir. Ahora, dentro del proceso de aprendizaje, el conocimiento es fundante. Pero habíamos dicho, al sistema educativo tiene una negación primaria que es no, entender de que todos tenemos que ser iguales cuando somos totalmente diferentes. Ahora, la construcción del conocimiento tendría que valorar los procesos de construcción y acercamiento a esos saberes socialmente significativos con los tiempos diferenciales de cada uno. Y entonces, esa normalidad, esa media de construcción de conocimiento, es acerba qué lógica, una lógica de tiempo necesario, de medición, de ciertos estándares de acreditación que necesita el sistema educativo en su lógica de lograr determinaciones para poder pasar a otros niveles. ¿De qué manera se conoce? Habíamos dicho, tanto Maturana como Kush, como tantas otras sabidurías orientales en Oceanía, siempre se constituyen desde lo emotivo. Nosotros damos rasgo simplemente a la construcción de acreditar conocimiento como lógica específica del saber. Pero a la vez, el conocimiento tiene que ver con lo que dice Kush. Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer. Si yo conozco para vivir, me diferencio de lo que dice Descartes, que nos fundó supuestamente como moderno. Pienso, luego existo.
Y para Kush no es así. Vivo, en todo caso después pienso. Porque si pienso, luego existo, significa que los que no piensan no existen. ¿Quiénes tienen la capacidad del pensar? Entonces, esa lógica de la duda metódica de Descartes, se olvidaron de que Descartes en ningún momento quiso hacerla como universal y demostrable para todos. En algún tramo de su libro sobre el método, él dice, no quiero que este método sea universal, solamente me sirvió a mí. Pero evidentemente la modernidad necesitaba unificar y que los tiempos sucesivos de todas las civilizaciones sean uno. De esa manera, el hombre blanco, moderno, ¿bien? El hombre conquistador, dice Dussel, se va constituyendo como un hombre evidentemente fuerte, que a la vez establece quiénes pueden conocer, y de qué manera y en qué tiempo, y cuáles son las medidas de acreditación. Entonces, todo esto que es loable del sistema educativo y que es necesario, convive con otra forma de sabiduría que se transmiten en forma oral, emotiva, afectiva, constante, cotidiana, de los ámbitos culturales de cada lugar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es que una vale más que la otra, sino que conviven en el territorio y que después se encuentran en los ámbitos laborales, en la calle, esperando el colectivo, porque de última somos lo más común de lo común. Lo que no queremos darnos cuenta es toda la condición humana que nos reúne en términos concretos. Por eso es esta diferenciación. Por eso la mayoría de los grandes poderes saben dónde evidentemente conjugar la atención de lo que nosotros más rechazamos, que es a nosotros mismos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Pepe. Creo que, no sé si Gerardo estaba levantando la mano. Ahí Alfredo levantó la mano. Alfredo. Sí, buenas noches. Quería hacerle una pregunta al señor José con respecto a la nueva, o sea, lo que se está implementando ahora, la enseñanza virtual online. ¿Esto a futuro va a ser más predominante que la enseñanza presencial debido, bueno, a lo que estamos viviendo actualmente mundialmente? ¿O va a ser 50 y 50, 80, 50? ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Que también le había preguntado a Federico y me había olvidado de responder ese. Yo no sé si tengo la respuesta, lo que sí me doy cuenta es que esto ya llegó para quedarse. Y si llegó para quedarse es de qué manera lo podemos utilizar como construcción de didáctica, metodológica, de acercamiento, no de construcción de diferenciación, de élite y de distinción. Tenemos que tratar de que todo aquello presencial que nosotros habitábamos como modelos de proceso de aprendizaje eran netamente favorables, y cómo esta otra lógica de potencia también nos puede favorecer. Nosotros a veces valoramos mucho la tecnología y nos pone en contactos con todo el mundo para no estar con ninguno, pero a la vez la tecnología es una forma de pensar nuestra. Nosotros cuando constituimos un cubierto, un tenedor o un cuchillo, también es una tecnología. Tomar asistencia en un aula es una forma de tecnología. Ahora, la tecnología tiene que tener la potencia básica de llegar al objetivo, porque si no, no tiene sentido. Si no, es simplemente grandes formas de operaciones, de dominio, de estructura en la masificación del vínculo entre todos. Y tenemos que estar atentos, porque si no, desaparece la posibilidad de seguir vinculados, ¿no? Y seguimos enfrascados. La otra posibilidad es que nada de los deseos son perentorios. Los deseos continúan, insisten, permanecen, y las conquistas sociales no tienen punto final. Entonces, ¿cómo es Alfredo? ¿Vino para quedarse solamente? Vino para seguir sumando a esas otras formas. Hay algo que de una fórmula de la humanidad, que Alfredo, que siempre insiste, que me lo dice mi amigo Martín Gras. Pepe, nada de lo que termina, termina, y nada de lo que comienza, comienza. Y esa es una eterna forma del vivir. Entonces tenemos que estar atentos a que esa forma no es que desapareció aquello, sino que continúa de otra manera. Y esto nuevo va a continuar de otra forma. Utilicémoslo en todo ámbito de potencia, que tiene posibilidades.
porque las cosas no se definen por lo que son, sino por todo lo que pueden generar. Bien, gracias. Y otra preguntita, o sea, es algo simple, tal vez algo que muchos ya, o sea, se ve en forma reiterada, o sea, ¿cómo usted lo trata a las personas que usted enseña, como estudiante o como alumno? Porque dice, alumno es de la etimología sin luz, y estudiante, bueno, que está para aprender, o cuál sería el nombre o la denominación correcta. Gracias. No sé cuál es la denominación correcta, te cuento mi valor de la práctica. Yo no me siento un docente, yo me siento en todo caso un coordinador de grupo. Alguien que puede transmitir esos saberes socialmente significativos a poner en juego. Y ahí es la responsabilidad de cada uno de los integrantes de ese grupo de construir algo diferente y continuo y de creación. Pero no, viste que el docente decía, Spinoza, que el docente tiene, ensombrece, entristece al alumno. Es más, decía, el docente tiene que pagarle al alumno por lo que él imparte. Vos fíjate, Alfredo, cómo cambió la humanidad, que el que cobra hoy en día es el docente y no el alumno. ¿Por qué dice eso Spinoza? Porque dice que cuando el docente imparte, autolimita la forma de conocer del otro. Si yo solamente te digo que las posibilidades de conjugar, la posibilidad de una infusión es el mate, vos te vas a quedar solamente con el mate. El docente limita la potencia de conocimiento del otro. Entonces, lo que hay que generar no es una docencia, es un semblante que permita en esos saberes socialmente significativos intercambiar, generar la posibilidad de diálogo y de escucha, y a la vez generar un espacio compartido óptimo. Bien, alumno, estudiante, el otro es simplemente uno más de los actores del proceso educativo. Es una totalidad, es una relación, porque si no, seguimos designando al acto mismo de la conjugación por actores principales y secundarios, cuando en realidad todos simplemente somos actores. Gracias, José. De nada. Bien, no sé si hay más preguntas, inquietudes. José, bueno, me gustaría preguntar algo así. Bueno, es interesante esto como de decir, bueno, los saberes se van resignificando, pero también no hay que olvidar los saberes de aquellos que están negados, ¿no? Pero sin embargo, el proceso de negación cada vez es más, ¿no? Nosotros que por ahí trabajamos en universidad y demás, los espacios se van achicando porque no tenés título, porque no tenés esto, no tenés aquello, y el saber que podés dar termina sin encontrar espacio. Una cuestión es eso, ¿no? Después otra pregunta también, ¿qué opinás sobre las competencias, ¿no? en educación? Si las competencias también no son parte de lo que ya preguntaba también Sebastián, de un proceso colonizador, ¿no? Más de que un proceso descolonizador. Y por último, también preguntarte esta cuestión. Cómo el Papa Francisco sacó un documento sobre un pacto educativo global, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no corre el riesgo de perder la diversidad y la pluralidad cuando hablamos de un pacto educativo global? ¿Cuáles serían los tres ejes entonces, Claudio? Uno es la competencia como ámbito... Uno es la competencia, sí. ¿Otro? El otro es cómo los saberes en los ámbitos universitarios, estos saberes que son negados, pueden tener, digamos, espacio de resignificación, es decir, cómo empezar a tener otra mirada, no solamente de la mirada a través de títulos, decimos. Vos tenés espacio, sí que tener determinados títulos. Valorar el trayecto de cada uno. Exacto. Y el último... Lo tercero del Papa. Con respecto a valorar al trayecto del otro, es también animarnos a salir de las instituciones. Estamos muy cómodos dentro de las instituciones, ¿no? Esperamos que vengan, esperamos que nos den el listado, esperamos que estén dentro del aula. Y si es al revés, si el docente ya tiene que empezar a salir a la comunidad, si se constituye de otra manera,
si el trayecto para acreditar también lo que realiza el alumno puede tener matemática, lengua, puede tener historia o relato de experiencia de vida, y si ese relato de experiencia de vida es simplemente formas de cotidiana del constituir, su forma simbólica del vivir, tanto sea para la adolescencia, ¿no? O como para la adultez, darle un marco de significación dentro de el certificado analítico final. Es fundamental, es fundante lo que estás diciendo, es cómo valorar de lo que veníamos diciendo, no solo por lo que dijo Liceo, lo que dijo Claudia, es no solo valorar la práctica del docente, valorar la designación de la acción por parte de el otro actor que interviene en el proceso, que se denomina alumno o estudiante. Y si eso que él trae puede darnos magnitud de pensar la práctica de otra forma, sería fundante. ¿Bien? Eso también, viste que en el ámbito de las escuelas industriales tiene que ver con las prácticas específicas que se realizan. Y las prácticas muchas veces no son sistematizadas. El tema es que el sistema educativo le dé la posibilidad de que ese actor tenga otra forma de intervenir dentro del proceso educativo, porque hasta ahora es demasiado pasivo. Es simplemente quien acude, quien se inscribe, quien evidentemente genera la posibilidad de creación o continuación, o por posibilidad de presentación de trabajo grupales o individuales, pero a la vez solamente reitera esos saberes socialmente significativos. Lo que habría que hacer es, ¿cuáles son esos otros saberes que podemos tomar en cuenta? ¿Están negados? ¿Están obviados? ¿No se toman en cuenta? Bueno, intentemos ver cuáles son esos otros, ¿bien? Porque si vos estás atento, mira Claudio, si vos estás atento al lenguaje de los jóvenes, estás atento a toda una condición humana. Si vos escuchás a ellos cuando se pelean y uno le dice al otro, plantate, plantate. ¿Qué significa plantate? Plantate significa estar en un lugar, tener un eje. Y ese eje, ¿por qué no lo podemos convocar? No a la lógica de la pelea, a esa lógica de esos lenguajes cotidianos que ellos tienen, para que en eso simbólico que forma su ritual de vida, porque si uno se planta, tiene una determinación, está jugándose por algo, determinó no un lugar. Entonces estemos atentos a todos esos lenguajes que traen los jóvenes, los adultos, evidentemente el espacio áulico. Con respecto a la competencia, hay un tema que es central. La educación se asumió como único modelo en la tensión entre lo cultural y lo económico, y quedó totalmente subsumida al plano de lo económico, al mundo laboral. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la educación? Que genere la posibilidad de esa materia prima que entre lo más pronto posible al mercado laboral. Ahora, el mercado laboral necesita algo que evidentemente haga circular su engranaje, que es que entren con una sola capacidad, ¿no? Como tiempos modernos, que sepan simplemente girar la tuerca. Y no es eso. La educación es la posibilidad de pensar todo ese entramado holístico para quien genere la posibilidad de entrar, pueda discernir, porque les siguen diciendo que no todos van a seguir en el mismo ámbito laboral durante toda su vida. Pero ¿por qué no les permiten pensar qué es la vida en términos general de inserción en los ámbitos laborales? Porque no es simplemente preparar para ajustar un tornillo, es preparar un dispositivo de pensamiento para tramitar la diferencia. La competencia es que evidentemente el modelo económico ganó, y ganó de una manera tan fuerte que el modelo educativo simplemente responde a él. Pero a la vez es mucho peor todavía, porque las condiciones sociales de vida no están dadas por las mismas posibilidades y oportunidades. Entonces, la atención de la educación superior, que se convertía solamente en una élite, aquellas que podían acceder, sigue siendo detrimento de quienes no pueden acceder. Por eso la conquista de universidades de educación superior es otra posibilidad de tramitar la vida en el mundo laboral. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que este bien social se distribuya de una manera distinta. Y lo tercero, el pacto educativo que propone el Papa Francisco. Me parece que primero hay que hacer un encuadre holístico de lo que estamos viviendo. Hay dos grandes tensiones que se siguen generando. Yo recomiendo un libro que es de Rómulo Guardini. Rómulo Guardini tiene un libro que se llama El ocaso de la Edad Moderna. Y lo escribió en la década del 50. Mientras toda la humanidad festejaba, ¿no?, esa forma de expandir la alegría de la mercantilización de la vida, Rómulo Guardini dice, ustedes perdieron algo que ya no tienen. Perdieron esa forma de creer por simplemente la voluntad del hacer. Y ahí me parece que esa tensión entre
el conservadurismo de esta forma neoliberal de querer naturalizar nuestra acción para la vida, se está anteponiendo evidentemente a una forma argumental distinta desde la institucionalidad de la fe que simboliza Francisco. Por eso me parece que evidentemente nuestra acción siempre tiene un pacto. Es simplemente una convocatoria a algo homogéneo, pero no creo que sea cerrado. Y algo que quiero sí aclarar, porque ¿sabes qué me pasó una vez, Claudio? Yo fui a una escuela de formación docente y le dije que yo había hecho, escuché a Cristina porque es para reírse mucho esto. Yo le dije a la directora, estaba la vicedirectora, estaban todos, y le digo, yo le hice entrevista a Escanone. Me dice, ¿quién es Escanone? Un teólogo. Ah, si es un teólogo, usted es un religioso. Y bueno, yo le hice una entrevista. Digo, ¿qué tiene que ver una entrevista con ser? Son dos cosas distintas. Entonces le nombro también que hice una entrevista a Meliá, que es otro teólogo. Ah, bueno, entonces usted está muy vinculado con la iglesia. Digo, no, yo no tengo nada que ver con la iglesia. Lo que sí me doy cuenta es que la institucionalidad de la fe es constitutiva de toda nuestra condición vincular, y hay que tenerlo en cuenta. Uno no puede obviar eso. Lo que sí lamento es que la institucionalidad de la fe se quedó con aquello que nosotros tenemos todos los días, que es el lema de la posibilidad de lo sagrado. Lo sagrado no es de la institucionalidad de la fe. Lo sagrado, lo que nosotros hacemos en el ritual de sentarnos en una mesa para compartir en familia, que aquello o aquellas otras cuestiones pequeñas, simbólicas que vamos generando en la vida, son cuestiones sagradas que no estamos dispuestos a intercambiar. Y aquello sagrado no es de la institucionalidad de la fe. Es algo que evidentemente la sociedad civil, perdió y abdicó como posibilidad de tramitar las formas simbólicas de la vida. ¿Por qué? Porque perdimos lo que dice Kush, perdimos ese magma del cual nos separamos y no queremos ver, que es nuestra propia condición humana. No es que soy porteño, no es que soy argentino, no es que soy americano, soy parte de una condición humana que llegó a este estadio. Será otro en otro momento, pero evidentemente nos movemos por cuestiones cotidianamente sagradas. ¿Te respondí, Claudio? Perfecto, José. Sí, 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 justamente te Me lo vas a decir vos preguntaba. también, vos me vas a decir como la directora, ah, usted es muy religioso. No. Bueno, y hay que definir No qué es está lo mal, digo, y religioso. sí, Sí. sí, soy religioso, si es por religión, claro. Claro. Perfecto, perfecto, gracias, José. Bien. Quería, si me permitís, en el plano de la anécdota, yo recuerdo, porque hay formas de devolver lo que uno comparte con el alumnado, el estudiantado, que son novedosos y quiebran el marco rígido de una estructura doctoral y de competencia de saberes. Cuando estuvimos en Bogotá, en esa jornada del pensamiento de Kush, en nuestra microaula, porque estaban aulas diferentes donde se impartían diferentes temas, y la devolución de un chico colombiano al tema que se trataba, era sobre Cafetín que estábamos hablando, y la devolución de él fue un rapeo, un colombiano que rapeó todo lo que habíamos hablado, lo tradujo en el rapeo, pero maravilloso, digamos que eso era totalmente inesperado, pero tan bien acogido, tan disfrutado, porque es la devolución de alguien que aprovecha lo que vive permanentemente, ¿no? Su mundo del rap, no sé, pero era algo que no pensado en una universidad donde el Santo Tomás era, ¿no? Y que nos gustó tanto. Quiere decir esto que es esperable lo inesperable, ¿no? Digamos que surjan aperturas y que haya una manera diferente de expresarse, siendo que hablamos de lo mismo, pero de otra manera.
Sí, Cristina, y está bueno esto del asombro, ¿no? El asombrarnos en lo cotidiano. No esperar que sea siempre todas las cosas iguales, en la reiteración de la inercia de la nada, sino que en el asombro hay algo de otra posibilidad. Y quiero decir una cosa más, Claudio, que es, nosotros vivimos con 3 principios de la filosofía, supuestamente de los griegos, que habitan al día de hoy en forma permanente, ¿no? Y que dice, el principio de identidad, A es igual a mentira, engañoso. Las cosas no son iguales, nosotros nos movemos por identificación. No es que el pobre es igual a otro pobre, es distinto, el rico es igual a otro rico. No, es totalmente distinto. Hay identificaciones, los lazos sociales son por sectores. Y posteriormente dice, otro de los principios que tenemos es, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Todos los alumnos son iguales. No, no son iguales, son distintos, ¿no? Y se identifican de manera diferente. A no es B, el principio de no contradicción. Y esto también es engañoso. Un maestro no puede ser alumno, el alumno no puede ser maestro. Se pierde la dimensión del tiempo. El tiempo es fundante en la posibilidad de la conquista de nuevas cosas. Y a la vez el tercero, que para mí es el más peligroso, y es el que nosotros totalmente abdicamos, que es el principio del tercer excluido. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Si las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, la montaña es montaña o no es montaña, pero para otros la montaña es el abuelo. Si nosotros perdemos en el tercero la posibilidad de imaginación, abdicamos otra forma de vínculo con el otro. Y es eso lo que nosotros hicimos como lazo social. Por eso para mí lo más importante es no abdicar la imaginación, generar esta posibilidad de estar con la sombra alerta. ¿Alerta a qué? Al asombro originario, a esa posibilidad de que las cosas tengan significado diferente. Y netamente son poéticas. ¿Por qué? Porque es una política poética la vida. Es animarse a dar símbolos distintos, emotivos, intuitivos. Y la educación tiene mucho para generar, para ser recíproca, para ser don y reciprocidad en el vínculo con el otro. Mariano Rojas, ¿se entendió? Se entendió bien, maravilloso. Gracias, Mariano. Maravilloso. Yo soy cura y esto de lo sagrado, lo cotidiano, es grandioso. Lo sagrado no es de la iglesia No, solamente. pero ¿por qué, Mariano, lo abdicamos tanto? ¿Sabes que yo no lo entiendo? ¿Por qué la sociedad civil pierde esa dimensión? Si en lo cotidiano hay cuestiones sagradas que vos y cada uno de nosotros sabe en la vida cotidiana qué es lo que no está dispuesto a intercambiar y qué es lo que para él lleva como sagrado. Te cuento que para nosotros, ñahui, el encuentro de los viernes es sagrado. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Entendés? Claro. Y el brindis, terminamos con un brindis. Ah, bueno, perfecto. Bien, claro, terminan con el ritual. Sin ritual no hay mitología. Tal cual, sí. Así que, Pepe, Sí. creo que esperemos no haber abusado bastante de tu confianza, te agradecemos por esta apertura de abrir y sobre todo te agradecemos este lugar que nos pusiste de pensar la educación, ¿no? De ese lugar de lo negado, de ese lugar del mito, ¿no? De ese lugar de la imaginación, de ese lugar que, como estamos terminando acá, de ese lugar que se puede pensar también desde lo sagrado. No reducido, sino diverso y plural. Volver a ese lugar fundante. Gracias, Claudio, y les dejo las palabras de Kush, que para mí ahí resueno mucho yo, que es, detrás de todo yo hay un nosotros. Eso es fundante también de nuestra vida. Buenísimo. Como dijo ya Mariano, José, nosotros al final, este es un devino para aquellos que recién nos conocen, a la comunidad ñahui. Este es un ciclo de la comunidad ñahui. Ñahui significa ojos y garganta, vernos, hablar, escucharnos también, tener un rostro, ¿no? Eso es lo que queremos ser también nosotros desde aquí, desde el norte de Argentina, pero abierto a toda Latinoamérica, de tal forma que la comunidad ñahui está conformada por personas dispersadas por todo el continente latinoamericano o por todo Abya Yala. Así que, Pepe, de acá saludamos, pedimos que
activen sus cámaras con un vaso de agua, con una copa de vino, saludar este encuentro. Permitime. Y con un mate, por supuesto. José, agradecerte, brindar por este estar, tú con nosotros y nosotros contigo. Muchas gracias, qué hermoso. Gracias por el encuentro y la celebración. Gracias. Dejo ahí mi correo a disposición. Bien. Gracias a todos. Gracias. Para la comunidad del próximo viernes nos juntamos con una teóloga colombiana, Susana Becerra, también todos invitados, vos también, José. Estamos hablando sobre la mujer, abusos y conflicto en la situación social de Colombia. Buenísimo. Bueno, gracias. Un gusto, Gracias. Hasta luego. Adiós. Causachos, Marijaraico y